Mi nombre es Alejandro Ballesteros y estoy aquí para compartir con ustedes hoy más información sobre nuestros equipos Siemens. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de los relés de monitoreo o relés de supervisión de la familia Sirius. Ya sea que seas un principiante o tengas algo de experiencia, en este curso que está diseñado para ayudarte a conocer más sobre ellos, vamos a ver qué son, cómo funcionan, para qué sirven, cuáles tenemos disponibles en nuestro portafolio, cómo seleccionarlos, dónde los puedes utilizar, etcétera. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Así que, ¿qué son o qué es un relé? Aquí tenemos la definición de relé. Bueno, una de ellas porque podemos encontrar muchas con pequeñas variantes. Así que a esa pregunta de qué es un relé, vamos con una de sus definiciones. Un relé es un dispositivo que se utiliza para controlar circuitos eléctricos mediante una señal de baja potencia, que puede activar o desactivar un circuito de alta potencia. Los relés fundamentalmente se usan en la automatización o en control de sistemas eléctricos y electrónicos. Entonces, ¿qué tipos de relé existen? Bueno, podemos encontrar relés electromecánicos que utilizan componentes mecánicos para cambiar el estado de sus contactos. O también podemos encontrar relés de estados sólidos. ¿Qué son los relés de estado sólido? Perdón, utilizan componentes electrónicos como tiristores o electrónica de potencia en general para realizar la conmutación sin partes móviles. Entonces, podemos resumir escuetamente que un relé es un dispositivo que abre o cierra contactos de acuerdo a alguna condición. Entonces, ¿qué condiciones podemos nosotros tener en los procesos eléctricos o cuáles vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver de monitoreo o niveles de tensión, monitoreo de corriente, de velocidad, de temperatura. Básicamente, esos son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿para qué nos sirven estos relés? En nuestro caso, pues vamos a hablar de las familias 3UG4 y 3UG5. Los relés de monitoreo Siemens 3UG4 y 3UG5 son dispositivos esenciales en la supervisión y control de sistemas eléctricos. Estos relés nos permiten asegurar que nuestros equipos funcionen correctamente y nos protegen contra posibles fallos. Se utilizan en la supervisión de una variedad de parámetros eléctricos, incluyendo, que son los que vamos a ver el día de hoy a más detalle, monitoreo de voltaje o monitoreo de tensión, que detectan sobrevoltajes, caídas de tensión y protegen así pues equipos sensibles o en general el suministro eléctrico, toda nuestra planta. También monitoreo de corriente, identifican sobrecargas y fallos en el sistema, evitando daños en motores y otros dispositivos eléctricos. Tenemos además relés de monitoreo de frecuencia. ¿Qué hacen ellos? Supervisan la frecuencia para asegurar que se mantenga entre los límites seguros, lo cual es crucial en el rendimiento de equipos industriales. Esto, por ejemplo, pues sabemos que la frecuencia de nuestro sistema es de 60 Hz y esto va a alterar o modificar el comportamiento, por ejemplo, de los motores. Entonces, nos sirve para monitorear y ver que la frecuencia esté correcta. Monitoreo de fase, detectan la pérdida de fase o secuencia de fase incorrecta de fases en sistemas trifásicos, protegiendo motores y otros equipos de posibles daños. Entonces, si se va a alguna línea, él va a actuar o va a estar monitoreando esa condición. Por ejemplo, cuando también tenemos la secuencia de fases L1, L2, R3, están invertidas, nos puede generar que los motores giren en sentido contrario, nos pueden ocasionar otros problemas. Entonces ellos se encargan de estar monitoreando esa secuencia de fases. Monitoreo de temperatura, controlan la temperatura en procesos industriales y aplicaciones industriales, como por ejemplo en los motores eléctricos. Entonces, en todos los procesos donde tenemos como una variable importante la temperatura o simplemente queremos saber el estado de una máquina, como por ejemplo en este caso el motor, podemos estar verificando esa variable de temperatura. Como le indicaba anteriormente, los relés son equipos que sirven para enlazar la baja tensión con la alta tensión o un circuito de control con un circuito de potencia. Entonces, estas variables que yo mencioné son las que va a estar monitoreando. Y cuando sobrepase o cuando pase algo que nosotros
configuremos un límite, bien sea inferior, superior, o detecte algún cambio en ellos, pues va a actuar. Básicamente eso es lo que realizan los relés. En este caso, pues monitoreando estas variables, tensión, corriente, frecuencia, las está monitoreando todo el tiempo. Nosotros podemos establecerle límites superiores, inferiores, o por ejemplo como el de secuencia de fases. Entonces ellos están monitoreando y cuando ven que algo ocurre, realizan ese cambio en los contactos, y esos cambios en contactos pues nosotros los podemos usar para generar una señal, para realizar alguna acción, para tomar decisiones en algún momento. Entonces, para eso nos sirven los relés. Esa es su función básica, estar monitoreando ciertas variables. Cuando pasen ciertas condiciones, van a mover unos contactos y esos contactos los usaremos para proteger, para tomar decisiones, para hacer señalización, para hacer control en el proceso, etcétera. ¿Dónde podemos usarlos? Bueno, pues aquí vemos un poco unos ejemplos que nos indican dónde podemos usarlos en cada paso de nuestra cadena de proceso. Entonces vemos aquí desde la alimentación de nuestro sistema, el lado de carga, el motor o en general nuestra planta o nuestro sistema. Vemos que podemos monitorear tanto variables eléctricas como mecánicas y, como ya hablamos, de temperatura. Eso nos puede servir para aplicaciones como protección de motores eléctricos, que ya lo hemos mencionado, monitoreo de bombas, sistemas de ventilación, compresores, cintas transportadoras. Entonces podríamos así tener detección del funcionamiento de un motor en vacío, por ejemplo, proteger un equipo contra sobrecarga o una instalación contra sobrecarga, monitorear el desgaste de un motor o de una máquina, tener detección de fallos en la parte o en la fase de alimentación. Y también podemos ver en esta diapositiva ya cómo comenzamos a enumerar las referencias Siemens que tenemos para cada uno de estos casos. No voy a leerla en detalle la presentación o esta diapositiva, pero sí podemos ver por lo menos el inicio o familias de el inicio de las referencias, en el caso Siemens, para cada caso de monitoreo, y pues qué podemos monitorear. Esto es para hacernos una idea general de lo que Siemens tiene para ofrecernos, aunque no tratemos todos a profundidad en esta charla. Por ejemplo, podemos ver de corriente y tensión y potencia, hasta los 63 amperios. Podemos ver nivel de llenado, del cual no hemos hablado. También podemos estar monitoreando esa variable. Ya hablamos de la variable de temperatura. eh, Corriente monofásica o multifásica, digamos que en general trifásica, y en general de monitoreos de línea, que se complementan un poco con los de tensión o los monitoreos de voltaje. Ya vamos a ver un poco más a detalle que además de monitorear solamente la tensión o el voltaje, van a monitorear todo el sistema de línea. Bueno, ahora sí vamos a entrar a ver en nuestro portafolio. En esta diapositiva podemos ver las imágenes de algunos de nuestros relés. Vamos a ver qué equipos tiene Siemens para esto que hemos estado hablando el día de hoy, pero nos enfocaremos más en los equipos que tienen mayor rotación en nuestro país y pues que por esta razón podemos encontrar en nuestra lista de precios, como lo son los monitores de tensión, monitores de corriente, monitores de línea, que ya les mencionaba anteriormente que son un poco más completos que los de tensión, eh, y monitores de temperatura. Básicamente esos serán los que estaremos detallando un poco más el día de hoy. Los relés de monitoreo Siemens 3UG4 y 3UG5 son dispositivos esenciales en la supervisión y control de sistemas eléctricos. Estos relés nos permiten asegurar que nuestros equipos funcionen correctamente y nos protegen contra posibles fallos. Aquí podemos ver un poco las diferencias principales entre cada familia. La familia 3UG45 y 3UG46, que es la familia anterior a la última lanzada, pero que actualmente aún se maneja en nuestro país. Son relés de monitoreo compactos para variables eléctricas, tienen un diseño robusto y probado.
Aquí nos indica que las versiones básicas puede ser, por ejemplo, la familia 3UG45 y las avanzadas estarían dentro de la familia 3UG46. Vemos también la familia 3UG5, entre las cuales estaría la 3UG55 y 56, que esta es la nueva generación. Son los equipos los más recientes, los últimos lanzados. Se manejan en lista de precios algunos de ellos, pero pues otros se van a venir integrando, van a venir reemplazando las familias anteriores. Y pues tienen capacidades de comunicación mejoradas, integración con sistemas digitales. Se puede realizar la configuración mediante una aplicación móvil. Eh, entonces, pues vamos a ver para qué podemos utilizar estos relés de monitoreo. Bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo en cada parte del proceso, desde la entrada de la línea, la carga del motor y en una aplicación, podemos estar usando nuestros relés de supervisión. En este ejemplo vamos a ver en la línea, pues vamos a usar el relé de supervisión de línea para detectar y corregir los fallos de línea y tensión en una fase temprana. Esto nos ayuda a saber si la secuencia de fases es correcta, si hay desbalance de tensión, etcétera, desde alimentación. En la carga, por ejemplo, o en la parte intermedia, bien sea en la entrada también o la salida, podemos verificar tensiones monofásicas o trifásicas, corriente residual. Esta corriente residual es cuando tenemos alguna fuga de corriente que no están en las tres líneas. Entonces lo podemos detectar y también tomar acciones sobre ellos. Coseno-Phi, control de potencia y carga. Esto lo podemos usar para garantizar la disponibilidad del sistema, supervisión de inactividad de los motores o de las máquinas, desplazamiento de la correa o correa rota, por ejemplo, en aplicaciones de bandas o aplicaciones donde el acople del motor pues, sea mediante este sistema. En el motor ya podemos tener el control de velocidad, sobrecarga, cinta de control de la cinta transportadora. Esto es lo que nos puede ocasionar una incorrecta velocidad del motor. Entonces puede ser por una sobrecarga. También en la parte de la aplicación, como les comentaba, en este caso estamos poniendo un ejemplo de un control de nivel. Entonces podemos prevenir o tener una protección contra el desbordamiento de contenedores, protección contra el funcionamiento en seco de las bombas, pues asegurándose que hay un nivel específico en las bombas, en el tanque que está operando con esa bomba. Entonces, esto es como un ejemplo de lo que nosotros podemos tener, una pequeña aplicación básica y la función o los relés que tenemos. Aquí también nombramos unas innovaciones. Esto ya es como un poco más detallado de cada una de las líneas o de cada una de las referencias. Redes de hasta 690 voltios con una variación del 10%. Las nuevas líneas de 3UG vienen con variantes de Bluetooth para parametrización con una aplicación móvil. Esto sería solamente en las familias avanzadas 3UG5. Podemos tener funciones contador, en el control de velocidad. Entonces, esto es como otras opciones que tenemos nosotros con estos nuevos equipos. Todos los dispositivos tienen versiones de seguridad. SIL 1, trabajo con PLC, control de frecuencia, gama de frecuencias ampliadas, variantes con comunicación IO-Link, función Teach y carcasa ErgoFlex, que digamos que es un plus de el compromiso de Siemens con el planeta. Vamos a ver un poco más detallado sobre las aplicaciones o qué función está relacionada con qué aplicación de nuestros relés de monitoreo. Por ejemplo, secuencia de fases, la podemos usar en una aplicación para el sentido de giro del accionamiento. El de fallo, la función de fallo de fase o falta de fase, para ver si se ha disparado un fusible, fallo en la tensión de alimentación de control, ruptura de un cable. Con la simetría, de pronto para aplicaciones con sobrecalentamiento del motor por tensión asimétrica, detección de redes con carga asimétrica,
Subtensión es para una aplicación o lo podemos usar cuando hay aumento en la corriente de un motor, con el correspondiente sobrecalentamiento, para prevenir reinicio involuntario de un dispositivo o en esa aplicación, digamos que las subtensiones pueden hacer que un dispositivo en la parte de control se apague o se desconecte y haya un reinicio involuntario, colapso de una red. En sobretensiones, protección de una planta contra la destrucción. Frecuencia, la velocidad influye en la velocidad de los ciclos. Entonces, lo que ya habíamos comentado anteriormente, la frecuencia afecta directamente la velocidad o la operación de un motor. Entonces, lo podemos utilizar en esa aplicación. Monitoreo de corriente para la supervisión de consumos eléctricos. Bueno, voltaje y frecuencia para protección del sistema contra la destrucción por sobretensión o desviación de la frecuencia. Voy a nombrar solamente algunos, no, la idea pues no es leer al detalle o tal cual como está la diapositiva, sino que aquí ustedes después puedan descargarla y tener toda la información de en qué aplicaciones puede usar cada una de las funciones. Control de inoperatividad cuando un equipo motor no está en uso. Por eso aquí indica también desconexión de la carga en caso de la ruptura de una correa trapezoidal, o sea, lo que está trabajando en vacío. Entonces, digamos, para monitorear eso. Corriente residual, supervisión de un sistema que pueden tomarse corrientes residuales. Como también ya lo mencionábamos, esos corrientes es que no están transitando por una de las tres fases, sino se están desviando de pronto en la carcasa del equipo, la carcasa del motor, la carcasa de la aplicación, etcétera. Nivel de llenado también ya lo hablamos, de velocidad. Entonces, digamos, estas son como las aplicaciones en las cuales podemos usar cada una de las funciones. Aquí ya podemos ver ya con referencias específicas, Siemens o digamos familias de referencias, cuáles monitores traen cada una de las funciones. Esto tampoco es como lo indiqué anteriormente para que no lo memoricemos, sino que sepamos que tenemos como esta guía. Si nosotros necesitamos monitorear voltaje, entonces tenemos estas familias. Si queremos monitorear corriente, entonces acá con esta barrita podemos ver cuáles familias tenemos. Entonces 3UG5522, por ejemplo, para monitoreo de corriente. Si es una versión más avanzada con ajuste de parámetros digitales, por eso aquí en estos dibujitos aparecen que la configuración puede ser manual y vemos que tiene una pantallita. Entonces son unos relés que son un poco más avanzados y que permiten esa configuración más intuitiva con pantalla y con botones. Mientras que las versiones básicas, acá estamos poniendo el ejemplo de la nueva familia 3UG5, pero pues también pasaría en la familia anterior 3UG4, que podemos realizar la configuración o los seteos de los parámetros con los potenciómetros que vienen en la parte frontal de los equipos. Entonces aquí podemos, si es autoalimentado, podemos ver qué referencias tienen cada una de las opciones. Entonces, pues lo que quiero no es que se memoricen, sino que ustedes sepan que hay relés para monitoreo de corriente, de obtención, corriente residual, que hay algunos que son autoalimentados que no necesitan tener una alimentación de control adicional, que pueden monitorear el cosenofil, la frecuencia, la potencia, monitores de nivel, de velocidad, y que también hay disponibles nuevas variantes de seguridad. Entonces, que ustedes tengan eso claro de cuáles son las opciones. Después, más adelante, con calma, pueden ver en nuestras listas de precios o en nuestros catálogos cuáles serían las referencias específicas que les sirven para cada una de estas opciones, pero pues digamos en estas charlas tan cortas que tenemos como la del día de hoy, la importancia o lo importante que deben tener en cuenta es que se lleven las generalidades de los productos y que sepan más o menos cuáles opciones tenemos. Seguimos aquí, secuencia de fases, por ejemplo, entonces en todas estas familias 3 55, 11, 12, 14,
16, 18, 16 y 18. De nuevo, vemos aquí las opciones con pantalla y con configuración mediante botones o configuración mediante potenciómetros, y aquí esta barrita nos indicaría cuáles de esas familias tienen esa protección. Entonces, por ejemplo, secuencia de fases la tienen todas: fallo de fase, asimetría de fase, bajo voltaje, sobretensión, frecuencia, monitoreo del conductor N o del conductor del neutro, una opción. Corregir automáticamente el sentido de giro incorrecto. Esto básicamente es corrección de la secuencia de fases. Entonces vemos que existe un equipo para eso, para corregir automáticamente si esa secuencia está errada, equivocada. Y de nuevo, pues variantes con protección de seguridad, con SIL 3, SIL 1, perdón. En los equipos nosotros también podemos tener comunicación. Entonces acá queremos mostrar un poco que tenemos una línea con medición o con IO-Link. Entonces, además de la función convencional de los dispositivos, aviso de encendido o apagado, estos también pueden utilizarse como dispositivos de medición para IO-Link. Entonces, pues a través de ese método de comunicación, o a través de que tienen la posibilidad de comunicación, los valores medidos pueden transferirse a un controlador y así pues tener esos valores en tiempo real o tener un registro de ellos. Allí se pueden almacenar, procesar y emitir. El procesamiento de datos en la nube o en un dispositivo periférico ofrece nuevos casos de uso. Por ejemplo, mantenimiento predictivo, evaluación a largo plazo, un seguimiento. Y para la parametrización se puede copiar y cargar automáticamente, lo que nos ahorra tiempo. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver unos ejemplos ya más específicos de aplicaciones en las industrias. Entonces, vemos aquí que podemos utilizar estos relés de monitoreo en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, en las empresas de alimentos y bebidas, de ingeniería mecánica, estaciones de carga fotovoltaica, en la industria automotriz, en la industria maderera, en equipos de elevación y transporte en grúas, gestión de agua y tratamiento del agua. Entonces, en todas estas aplicaciones generalmente se usan estos sistemas de monitoreo o estos relés de monitoreo. Entonces, sabemos que allí, en esas aplicaciones, podemos usar muy comúnmente estos dispositivos. Vamos a ver aquí una grúa, un ejemplo de una aplicación específica, donde, por ejemplo, tenemos protección de subtensión, caída de tensión en motores de grúa con la misma carga, aumento desproporcionado de la corriente, lo que nos generaría aumento de la temperatura del motor, reducción de la vida útil del motor, posible destrucción del motor. Entonces el relé detecta la subtensión, apaga el motor y o notifica errores. En fallo de fase, la supervisión es obligatoria según la norma DIN EN 14492-2. Si falla una fase, se produce un descenso drástico del rendimiento de elevación. El relé se desconecta en caso de fallo de fase. Activa los frenos mecánicos para evitar accidentes por sobrecarga del motor. Entonces, como les comentaba en el principio de esta charla, ellos detectan una condición y en su salida o en el cambio de estos contactos, nosotros podemos realizar una acción. Como en este caso, en este ejemplo, se desconecta y o activa los frenos mecánicos para evitar accidentes. Entonces, estas son aplicaciones pues ya muy concretas en las cuales mostramos cómo se usan. Hay otras aplicaciones como transporte de pasajeros en ascensores, escaleras mecánicas. Entonces, por ejemplo, si falla una fase de la red en uno de los sistemas mencionados, el motor tiene una potencia considerablemente reducida y el relé se desconecta si hay el fallo de una fase. En el caso de soldadura eléctrica, los tiristores regulan la tensión de la soldadura. Si falla una fase de la red de tiristores, el tiristor se daña debido a la simetría de la tensión. Entonces, el relé desconecta el tiristor en caso de fallo de fase.
En una sierra, por ejemplo, las sierras circulares que funcionan con un motor eléctrico, un cambio en la secuencia de fases puede provocar un cambio en el sentido de giro. Esto debe evitarse si la secuencia de fases es incorrecta, el relé desconecta la sierra. Generador de emergencia, en los bancos, hospitales, sistemas de alarma, centrales eléctricas, en caso de fallo de la red normal o de una fase de la misma, debe ponerse en marcha el generador de emergencia. El relé detecta el fallo de fase e inicia la puesta en marcha del generador de emergencia. Entonces, como vemos, aquí son aplicaciones o ejemplos específicos donde cada uno de estos relés que está monitoreando una variable eléctrica va a operar o nos va a ayudar a solucionar una serie de problemas. Fresadora o tornadora, en cuanto mayor es el grado de desgaste de los filos de corte, mayores son las fuerzas que debe aplicar el motor para el mecanizado. Entonces la velocidad disminuye, la corriente aumenta, el motor se sobrecalienta, protección de sobrecarga, el relé se desconecta a tiempo antes del sobrecalentamiento. Entonces, como pueden ver, aquí mostramos muchas de las aplicaciones específicas ya en cada una de las industrias donde podemos utilizar estos equipos, cuál es el error que se puede presentar y cómo el relé va a ayudarnos a despejar esta falla o a simplemente parar el sistema para que no se generen mayores afectaciones. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí con una descripción más detallada de cada uno de los relés de monitoreo. Y comenzamos con el relé monitoreo de tensión. En este caso serían las referencias 3UG46, terminado en 3132. Ellos se alimentan con una tensión de control de 24 voltios AC/DC o también, dependiendo de la referencia, un rango de 24 a 240 voltios también en AC y DC. Pueden monitorizar tensiones en AC y DC también. Y esta tensión pues se aplica en los bornes IN y el borne M del aparato. Tiene función de ajuste por exceso o por rebase o por tensión máxima o por defecto en mínima y entonces los valores son los que pues vemos o podemos configurar aquí con estas tres teclas. Entonces, estos relés disponen de una pantalla y a partir de esas tres teclas, pues se puede ir realizando la configuración. ¿Qué más tienen estos o cómo los podemos ver acá? Entonces, en la parte superior vemos los bornes de conexión. Que aquí está enumerado con el número 1. En el número 2, las teclas de fecha, las teclas y flechas de navegación para el menú. El 3, como vemos aquí, es la tecla Set para pues, confirmar las selecciones que estemos haciendo en la pantalla. La parte 4, aquí vemos que nos indica la referencia del equipo. El número 5 es rótulo de identificación, entonces donde podemos colocarle el nombre personalizado que nosotros queramos, por ejemplo, monitoreo del proceso 1, proceso 2, etcétera. El número 6, que es la leyenda del menú, pues vamos a ver qué es o qué significa cada uno de los símbolos que aparecen en la pantalla, que es el número 7. Y los rotulados de los bornes vamos a ver A1 y A2, son para el circuito de control. El M y el N, como ya indicaba, es la entrada de señal o la entrada de tensión que vamos a monitorear. Y los bornes 11,12 y 11,14 son los relés de salida que llamamos K1. Es un contacto conmutado, entonces como vemos acá el 11 es el terminal común. Y si los conectamos entre 11 y 12 vamos a tener uno normalmente abierto y si lo conectamos entre 11 y 14 vamos a tener uno normalmente, perdón, entre 1 y 12 normalmente cerrado y entre 1 y 14 normalmente abierto. Acá vemos unos diagramas de cómo es el monitoreo
o cómo funciona internamente, cómo funciona, cómo se comporta el relé de salida K1, dependiendo de lo que esté pasando. Entonces, una ligera explicación es que ese relé K1 conmuta según el comportamiento que nosotros le hayamos ajustado. Entonces, si es normalmente cerrado, pues va a cambiar a normalmente abierto y viceversa. Si la tensión que él está monitoreando excede los valores por defecto que hemos ajustado, entonces, y tiene configurado un retardo, entonces se inicia este conteo de retardo para realizar el disparo. Una vez transcurrido este retardo, el disparo pues se realiza y el relé K1 cambia el estado de su conmutación. Vemos entonces acá cómo este U sub 0 es la medida o la tensión que estamos midiendo. Entonces, acá esto nos muestra cuándo se energiza el equipo. Entonces, el equipo se energiza en este momento. Y vamos a ver que el contacto cambia de posición. Una vez que sobrepasa este límite, esta línea que vemos aquí es el límite U máximo, por eso tiene una flechita acá. Cuando pasa ese umbral o ese límite, él va a contar el delay, como les comentaba, y una vez que pase ese tiempo de retardo, va a cambiar el estado del contacto o de nuestro relé K1 que llamamos. Una vez regrese a su valor normal, o sea, pase de nuevo por debajo de ese límite superior, el contacto va a cambiar de estado nuevamente en su posición inicial. Para la tensión mínima es más o menos lo mismo. La tensión que estamos midiendo va a rebasar pues la línea que le hemos configurado de tensión mínima. Entonces, en ese momento en que rebase ese límite de ese valor, va a cambiar de estado. Entonces aquí vemos, está midiendo como está por debajo del mínimo, entonces energizamos al equipo en este momento, pero como no está en óptimas condiciones, o sea, la tensión está mínima, él no va a cambiar. Recordemos que siempre va a estar o va a cambiar de estado cuando todo está bien. Entonces, en el momento en que sobrepasa el límite inferior y está dentro de los valores aceptables, él va a cambiar de estado. Y vemos acá nuevamente que si la tensión cae por debajo de este valor que le configuramos, de nuevo va a contar un tiempo de retardo y después de que pase ese tiempo de retardo, pues va a cambiar el estado del contacto K1. Y nuevamente, cuando vuelve a su estado normal, cambia el estado del contacto K1, porque pues ya se encuentra en una operación nominal. También nosotros podemos configurar no solo límites máximos y mínimos, sino los dos al tiempo. Entonces, pues básicamente sería la unión de estos dos. El equipo se energiza en este momento. Como está por fuera de este rango, no cambia de estado. Cuando está dentro del rango, cambia de estado a conectado. Acá vemos que rebasó el límite superior, entonces cuenta un tiempo y una vez se cuenta ese tiempo de retardo, se desconecta de nuevo. Cuando regresa a la banda permitida, vuelve a conectarse y ahora aquí sería el límite inferior. De nuevo, cuando sobrepasa ese límite inferior, cuenta el tiempo de retardo y se va a desconectar. Y cuando regresa a su estado normal, vuelve a conectarse. Acá vemos una barrita que dice histéresis. Bueno, esto significa histéresis. Esta definición es importante para la operación de los relés de monitoreo y consiste en lo siguiente. Supongamos que hemos configurado un límite superior de tensión. Configuramos el nominal en 120 voltios, por poner un ejemplo, y como alarma o como límite máximo configuramos 130 voltios, ¿cierto? En operación normal está a 120, pero digamos que comienza a subir esa tensión, el nivel de tensión, y llega a los 130 voltios. En este momento, como lo hemos indicado en el proceso, tendría que
dispararse, bueno, contar el tiempo de retardo y dispararse si sigue por encima. Pero ¿qué pasa si en un momento dado ese nivel de tensión está oscilando entre 29-31, 29-31? Porque sabemos que muchas veces la alimentación de la red no es de todo estable. Entonces, ¿qué pasaría si estuviera oscilando en ese rango del 29-30-31, 29-30-31? Entonces, digamos que si no hubiera esto que llamamos histéresis, el relé estaría conectándose, desconectándose, conectándose, desconectándose. Entonces, lo que configuramos en esta histéresis es que se necesita de un valor mínimo o un valor que nosotros le damos de margen para que se mueva, y tiene que sobrepasar ese valor o ese margen que le dimos para que realice el cambio. Eso básicamente es a lo que se refiere la histéresis usado pues en los relés de monitoreo. Vamos a pasar a el relé 3UG 4513. Como vemos acá, es un relé monitor de red. El anterior era un relé monitor de tensión. Básicamente solo monitoreaba ese nivel de tensión como pusimos en el ejemplo. Entonces el 3UG 4513, que es un monitor de red, pues monitorea más cosas. Por ejemplo, la secuencia de fase, la pérdida de una de las tres fases, o si sobrepasa el 20% del valor de desbalance, que es lo que viene configurado por defecto, entonces también pues dispararía o está monitoreando esa condición. Estos equipos son autoalimentados, lo cual quiere decir que la tensión de medida es la tensión también de la alimentación de control, y pues funcionan en modo normalmente cerrado en sus contactos de K1. Ellos están monitorizando todas las fases de la red, pues en una red trifásica, entre un rango de 160 y 690 voltios. Esto se conecta a través de los bornes L1, L2 y L3, que pues alimentan, como ya lo dijimos, el equipo que está autoalimentado. Como ya vimos, pues disponen de unos botones giratorios, acá los podemos ver, en donde se puede configurar los valores de retardo y la tensión nominal. Vemos aquí entonces la tensión nominal, como les comentaba, desde 160, que es el límite mínimo, pero digamos que la tensión nominal estaría para 200 voltios hasta 690 voltios. Y este sería el tiempo de retardo. La histéresis en este caso de este equipo es del 5% de la tensión nominal de la red ajustada. Entonces, acá como en el ejemplo anterior, pues vemos también las conexiones, qué significa cada uno de los terminales o de los potenciómetros que tenemos aquí para la configuración. Y podemos ver aquí como la descripción de cada una de las cosas, indicador de estado. Cuando hay pérdidas de secuencia o de fase, este LED va a iluminar rojo, el LED 7 que vemos acá. Y indicador de estado 8, este es que iluminaría en verde cuando digamos que el símbolo de la bobina cuando está operando. Acá vemos que en esta ocasión este tiene dos contactos o dos relés de salida, K1 y K2, que también tienen unos contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos. Entonces, ¿cómo operan estos contactos o estos relés? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos más o menos un diagrama similar al que encontramos anteriormente. Entonces vemos que si se conecta la tensión de la red acá, el LED que les comentaba de símbolo de bobina se enciende de color verde, y si la secuencia de las fases está correcta, L1, L2 y L3, entonces, y pues digamos todo está correcto, la tensión está dentro del rango permitido, de la tensión que le hemos ajustado en el potenciómetro, entonces los relés se excitan y pues cambian de estado. Entonces el normalmente abierto cambia a cerrado y el normalmente cerrado cambia a abierto. Pero ¿qué pasa si la secuencia de fases es incorrecta? Entonces el LED pérdida de fase que les comentaba
va a parpadear de color rojo y los relés de salida pues permanecen en su posición de reposo, o sea, no va a realizar el cambio como vemos acá, que es lo que vemos acá. Si hay una secuencia de fase errónea, energizamos el equipo, pero como vemos no va a realizar un cambio en las salidas. Si la tensión de la fase monitoreada cae de forma simétrica, o sea, es decir, las tres fases caen al mismo tiempo, más de un 20% de lo que le hayamos ajustado, entonces va a contar el tiempo de retardo, que les comentaba también en el relé anterior, y se van a desexcitar o cambiar de estado los relés de salida K1 y K2. Entonces, eso lo podemos ver aquí en este diagrama. Otro caso es la pérdida de fase. Entonces, si hay una pérdida de fase, también el LED se va a iluminar de color rojo y pues los relés también se van a desexcitar para proteger la aplicación de los daños derivados de esta pérdida de fase. El retardo que nosotros le ajustemos no influye en el monitoreo de pérdida de fase. Si hay una pérdida de fase, como vemos aquí, van a cambiar de estado de forma inmediata. Pasamos así a otra referencia que nosotros tenemos en la lista de precios, la cual es la 3UG4517, que monitoriza también la secuencia de fases, la pérdida de fase, desbalance de fases, subtensión, sobretensión en una red trifásica. También existe la versión 3UG4618 que tiene pues las mismas funciones que les comentaba para el 3UG47, pero además van a monitorizar si tiene pérdida de neutro. Podemos ver aquí también la imagen frontal. Entonces podemos ver que tienen un panel para configurarlo con las tres teclas también. Entonces muy similar a lo que ya hemos visto en los otros relés. También tienen un rango amplio de tensión, están autoalimentados y pues según la versión, la referencia que nosotros tengamos, se va a alimentar con una tensión de fases entre 160 y 690 voltios para el caso del 3UG4617 y una tensión entre 90 y 400 voltios para la versión 3UG4618. Como les comentaba, eso es a través de los bornes L1, L2 y L3. ¿Cómo funcionan entonces estos? También aquí en este diagrama, ya estamos un poco más familiarizados con estos diagramas. Acá podemos ver que el relé K1 sirve de advertencia o desconexión en casos de falla de red, como por ejemplo tensión o desbalance, y el relé de salida K2 va a estar relacionado o va a reaccionar según la secuencia de fases. Entonces acá pues sí tenemos como una diferencia entre los dos que no actúan para las mismas funciones, sino que cada uno tiene sus funciones de fallas y la tensión y el relé K2 va simplemente a avisarnos si hay una secuencia de fases incorrectas. Si la secuencia de fases es correcta, entonces pues el relé K2 se va a excitar. Y esto pues se representa en la pantalla con un símbolo de un relé. Va a aparecer como un simbolito de relé en el display. Si la secuencia de fases es incorrecta, entonces el relé de salida K2 no se excita, sigue en su estado anterior al de la energización del equipo. Y en la pantalla no va a aparecer ningún indicador de error. Únicamente que el símbolo de relé no va a aparecer o va a aparecer que está en estado desconectado. Cuando hay un sentido de giro erróneo, entonces este contacto K2 lo podemos utilizar para corregir automáticamente esa secuencia de fases. Entonces, esto lo realizamos mediante una combinación externa de contactores, como si realizáramos una inversión de giro o para inversión de giro. Y este arreglo de contactores pues va a ser energizado o va a ser comandado por esta salida de nuestro relé conmutado K2. Acá tenemos el relé 3UG4522. Es un relé de monitoreo de corriente. Entonces, sus funciones son básicamente o muy similares a las que hemos visto con tensión, pero esta vez monitoreando el valor de corriente. Entonces, ellos monitorizan
pues corrientes en AC con el valor eficaz, o también puede monitorear corrientes en DC, pues obviamente monofásicas que circula por los bornes IN y M del aparato. Entonces vemos de nuevo aquí estos bornes N y M que están rotulados, y esos son los que nos van a servir para monitorear la corriente en una función pues de un límite que nosotros le coloquemos, bien sea de nuevo por exceso o por defecto o por máximo mínimo, o también una banda de valores máximos y mínimos en los cuales pues tiene que estar operando el equipo. Las diferentes referencias que tenemos pues se diferencian por los distintos rangos de medida de corriente, y digamos que se pueden seleccionar debido a este rango. Ellos miden, como dije, el valor eficaz, o sea, el True RMS de corriente, y tienen opciones de control desde 24 voltios AC o DC, y otras versiones de entre 24 voltios a 240, ese rango amplio, también de AC o DC, que se conectan a través de los bornes A1 y A2. ¿Cómo funciona o cómo es el monitoreo de este relé? También con el diagrama, si lo pudiéramos poner cerca al de tensión, veríamos que es muy similar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la tensión del equipo se conecta y aún no circula corriente de carga, o sea, la corriente que estamos monitoreando es la roja, recordemos, entonces aparece una indicación de 0 miliamperios en el caso del 3UG4621, o de 0,00 amperios en el caso del 3UG4622. Y también un símbolo de monitoreo de rebase por exceso y por defecto de la corriente va a aparecer en el display. Si la corriente de carga rebasa el límite inferior del rango de medida de 3 miliamperios para el 3UG4621 o de 50 miliamperios para el 3UG4622, se inicia el retardo o el delay que hemos ajustado, y durante este tiempo el rebase por defecto o por exceso de los límites ajustados no provoca ninguna reacción del relé de contacto conmutado. Entonces el relé va a permanecer en su estado en el que se encontraba. Si está configurado el retardo de disparo, si se alcanza un límite, entonces el relé de salida K1 conmuta una vez transcurrido ese retardo de disparo en función del comportamiento de conmutación ajustado. Entonces, lo que le hayamos puesto de los límites máximos y mínimos. El contacto de señalización, al igual que en otras versiones, es de tipo conmutado, entonces vamos a tener un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Acá tenemos entonces, como lo habíamos hablado, el monitor de temperatura, que era pues los que íbamos a cubrir con un poquito más de detalle en la charla del día de hoy. Y estos se diferencian un poquito en que no son de la familia 3UG, como ya lo habíamos visto. En este caso es un Sirius 3RN2. Ellos son dispositivos de protección térmica y que después se usan en combinación con termistores de tipo PTC-A para monitorear temperaturas de accionamientos eléctricos. También para monitorear bobinados de transformadores, aceites, rodamientos, etcétera, que queramos nosotros saber o estar monitoreando la temperatura de ellos. La aplicación más frecuente es la supervisión de motores trifásicos, en los cuales el fabricante del motor ha instalado un sensor PTC en cada bobinado, y estos sensores están conectados en serie los unos a otros si el motor tiene más de varios, y esa señal o esa conexión es la que nosotros vamos a llevar al equipo, a nuestro relé monitor de temperatura. Entonces, básicamente, en los anteriores nosotros conectábamos una señal, bien sea de tensión o de corriente, que era la que se iba a monitorear, y en este lo que realizamos es una conexión de esos sensores PTC o el sensor que tenga nuestra máquina. Como comentaba, si son varios, tenemos que conectarlos en serie, porque funciona de una forma que estos sensores tienen una medida de resistencia
Entonces, si un sensor de temperatura tipo A está conectado a un relé de protección como este del termistor, entonces nosotros podemos asegurar que la temperatura de funcionamiento está correcta. Esto se realiza o estas medidas están de acuerdo con la norma IS 60947-8. Y acá tenemos un ejemplo de una curva característica de estos sensores, de sensor tipo A, las cuales también están descritas en normas. En este caso sería la IS 60947-8, la N44081 o 082. Entonces, básicamente, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen una medida de resistencia muy baja a temperaturas, digamos que normales, y cuando la temperatura se eleva, como vemos aquí, resistencia, este eje es de las resistencias y este es de la temperatura. Entonces, cuando la temperatura aumenta, vemos que aquí la resistencia o el valor de la resistencia aumenta de forma drástica. Entonces, así es como funcionan estos equipos. Tienen una resistencia baja en las temperaturas normales y una vez que pasa la temperatura a la cual están diseñadas, se elevan su resistencia, entonces el relé va a ver como si estuviera abierto el circuito. Por eso es que nosotros indicamos que se conectarían en serie todos los sensores que estén en la máquina o en este ejemplo que pusimos de nuestro motor. Y si alguno de ellos pues va a un valor muy alto, es como si se estuviera abriendo este circuito. Y eso es lo que va a monitorear el, el sensor o el relé monitor. También se puede usar o hay algunas aplicaciones que utilizan interruptor bimetálico. Entonces, estos interruptores bimetálicos actúan como si fueran más o menos sensores y de temperatura pues PTC. Entonces, o más bien, ¿cómo funcionan ellos? Estos interruptores bimetálicos son unos contactos normalmente cerrados que dependen también de la temperatura y de la corriente. Están disponibles para diferentes rangos de temperatura, igual que los sensores que vimos anteriormente. Entonces, pues debido a que estos interruptores bimetálicos prácticamente no tienen ninguna resistencia por debajo de su temperatura de apertura, como vemos aquí, entonces en el caso de los sensores tienen cierta resistencia, pero en este caso de interruptor bimetálico, en las condiciones normales su resistencia sería casi cero. Entonces, cuando se utilizan estos interruptores bimetálicos, por ejemplo, los Clixon o Thermoclick, no se puede utilizar para la detección de cortocircuitos. Sin embargo, pues en esta referencia 3RN2010 soporta que se le pueda conectar un interruptor bimetálico para monitorear la temperatura. Entonces acá también vemos un diagrama, digamos que un poquito más complejo, donde aquí vemos cuando está conectada la tensión de control del equipo, cuando sobrepasan algunas resistencias o algunos valores de resistencias en T1 y T2, y cómo actúan las salidas de relé de nuestro monitor. En este caso nosotros aquí estamos indicando que es un 3RN2010. Entonces sería esta gráfica para los contactos 24 normalmente abierto y 21 normalmente cerrado. Pero básicamente pues como en los relés anteriores, digamos que él va a actuar ante una señal. Esa señal, como ya les indicaba, va a ser básicamente una apertura o va a haber una apertura de ese lazo de conexión de los sensores de temperatura o del thermoclick. Cabe recalcar o cabe explicar que existen ciertos sensores para cierta temperatura. Entonces, digamos que ahí es donde estaría variando. Eso sí ya depende del fabricante y de la máquina, donde el fabricante de la máquina o del motor dice la temperatura normal de operación de mi equipo es hasta X grados centígrados y entonces esos sensores van a estar diseñados para ese valor de temperatura. Entonces, en ese valor de temperatura o hacia abajo,
tendría un comportamiento de resistencia normal y cuando pase ese valor de temperatura es cuando aumentaría su resistencia considerablemente. Entonces, eso ya depende del sensor. El sensor es el que tendría como la calibración del valor de temperatura que queremos monitorear y son los que van a abrirse o cerrarse dependiendo pues de esta temperatura. Simplemente el monitor de temperatura 3RN20 va a estar monitoreando esa señal y como les comentaba, si ve que hubo una apertura que en realidad es una subida de resistencia muy alta, entonces es cuando va a actuar. Y cuando regrese, pues el sensor va a volver a su resistencia normal y entonces esa va a ser la señal para que él pueda volver a los valores nominales y a cerrar el circuito de nuevo. Para finalizar, pues les quiero recordar que en nuestras familias de relés de monitoreo existen unos nuevos relés avanzados que se pueden configurar vía Bluetooth. En este caso son los monitores de línea Sirius 3UG 5716. Aquí tenemos las funciones de cada uno, el 5616, secuencia de fase, fallo de fase, incluido el neutro, asimetría, sobretensión y subtensión, y el 42 es un dispositivo combinado para corriente y voltaje en uno mismo, en uno solo, coseno phi, corriente activa y potencia. Entonces, como vemos, estos equipos, pues a pesar de que no los tenemos en lista de precios, me parece importante que ustedes supieran que existen, que son de la nueva línea y que tenemos esa opción disponible para ustedes. Y ya, ahora sí, como último tema, me parece también muy importante que ustedes conozcan que Siemens pues, se ha comprometido a ser una empresa líder en la sostenibilidad. Su objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono en todas sus operaciones para el año 2030 y ese compromiso se refleja en cada aspecto de su negocio, desde la producción o entrega de productos, desarrollo de equipos, etcétera. Entonces aquí podemos ver unos temas en los cuales estamos comprometidos o en los cuales se logra visualizar ese compromiso que tiene Siemens, como un uso mínimo de material, un embalaje correcto, durabilidad y longevidad en sus productos, que se puedan reparar, que sean eficientes energéticamente, que puedan tener un mantenimiento o puedan actualizarse, que el desmonte sea fácil o instrucciones de cómo deshacerse, por así decirlo, o cómo hacer depósito del equipo una vez ha cumplido su vida útil. Y todo esto está enmarcado en lo que les comento de ese objetivo de la neutralidad de carbono para el año 2030. Básicamente eso era lo que tenía yo para compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Aquí pues está mi contacto. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Ballesteros y espero que esta charla haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias.